Bienvenidos al canal de YouTube de la Iglesia Adventista de Villa Martelli. El programa de hoy tiene dos partes, el primero de alabanzas, el segundo del tema principal. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue, por una tumba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo mi Jesús soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe, y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí, que más
la historia de este mundo, rojas huellas ya dejé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, lo llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, lo llevará a su hogar. Poesía La Cruz de Cristo de Guillermo Luis Delfino. En la bifurcación muestra el camino. Una senda y la cruz enarbolada que parece locura desatada y símbolo de muerte y desatino. Pero es de Dios la cruz ensangrentada, sostenimiento del perdón divino al pecador que pone su destino en la fe a la meta inigualada. Tú tendrás que decidirte un día, elevando tu cántico y tus ojos al encontrarte con Él todos los días, recibiendo la fuerza de su amor y el aliento de su esperanza vivas. Les propongo abrir las Biblias en el capítulo 9 de San Juan.
vamos a estar analizando este capítulo. En la introducción al servicio de culto, el anciano empezó a hablar sobre la vida en el mundo y de la gente. Mientras que nosotros venimos a la iglesia, hay gente por ahí. La señora que contó el relato para los chicos habló de la pesca de esas personas. Y más o menos de esto se trata el tema de hoy. Así que vamos a ir analizando versículo a versículo de este capítulo dentro de lo posible. Así que arrancamos. Yo voy a leer desde la versión NBI el texto. Dice lo siguiente, Juan 9, versículo 1. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre. Y nos vamos a detener ahí. Jesús, a esta altura, ya era una persona conocida dentro del territorio donde ejercía su ministerio. Ya tenía su grupo de 12 apóstoles, tenía a su otro grupo de discípulos de distintas edades, y era bien reconocido a medida que iba pasando por las distintas locaciones. Seguramente Jesús tenía una agenda bastante atareada. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta de ello. Sin embargo, acá nos muestra que Jesús está caminando y de repente para lo que está haciendo, hacia dónde se dirige, se da vuelta y le presta atención a una persona, a un individuo. Ese es el mensaje de hoy. Yo lo podría terminar acá. Voy a continuarlo, ¿no es cierto? Prometí predicar más tiempo. Pero el primer mensaje que hoy nos interpela es que Cristo deja todo lo que tiene que hacer para prestarnos atención a nosotros. Si hubiera sido solamente por uno, Cristo hubiera venido a morir. Y este hombre tiene una característica en particular. Dice que era ciego de nacimiento. Y acá se presenta un gran problema para la sociedad de aquel entonces. Una persona ciega de nacimiento hoy entendemos que es una persona que tiene una discapacidad de tipo sensorial. Ahora, en aquella época, la noción de discapacidad no es la misma que tenemos hoy. Y en aquella época, una persona que tenía una discapacidad o una enfermedad, ¿qué no podía hacer? Le voy a tomar examen. ¿Qué no podía hacer? Según Levítico, por ejemplo. ¿No podía ingresar a dónde? Le voy a tirar pistas. No podía ingresar al templo o al santuario, dependiendo de la época. Y si uno no podía ingresar al templo, ¿qué no podía hacer? Ofrecer un sacrificio. Porque recuerden que cuando uno llevaba el sacrificio, el cuchillo lo tenía la persona que ofrecía el animalito, le ponía las manos en la cabeza y lo degollaba. Y si no podía ofrecer el sacrificio, sus pecados no eran perdonados, simbólicamente hablando. Entonces, cuando Jesús ve a esta persona, no está viendo a una persona con discapacidad sensorial, sino que está viendo a una persona que vivió toda su vida sabiendo que estaba perdida. Porque toda su vida le dijeron que como era impuro, no podía ingresar al templo. Y si no podía ingresar al templo, no podía ofrecer sacrificios. Y si no podía ofrecer sacrificios, el sacerdote no podía interceder por sus pecados y por lo tanto, él estaba perdido. La vida eterna se le había cerrado desde el momento de su nacimiento. Entonces acá no se trata de una ceguera sensorial. No digo que a Dios no le importen nuestras dolencias físicas, sí le importa, pero más aún le importa el destino espiritual, el destino eterno, en este caso. Se trata de una ceguera espiritual. Versículo 2.
Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Hay distintas formas que se llaman modelos de estudiar la discapacidad. Y un modelo se llama el modelo de la prescindencia. Cuando uno dice, quizás es una palabra que no se utiliza mucho, pero cuando uno dice esto me es imprescindible, remite a aquello que no puede faltar. Lo prescindible, entonces, es lo opuesto. Es aquello que se desecha, que no hay problema que no esté. Entonces, ¿qué dice este modelo? Hay personas en la sociedad que tranquilamente pueden ser desechadas socialmente. No son de utilidad para la sociedad. Los griegos, por ejemplo, lo que hacían eran arrojar a los niños que nacían con ciertas discapacidades. ¿Por qué? Porque no les servían, principalmente aquellos pueblos guerreros. Ahora, ¿qué hacía la cultura hebrea? Adjudicaba los males físicos, como por ejemplo alguna enfermedad, el caso paradigmático siempre que se toca en la Biblia es la lepra, lo adjudicaba a los pecados. Y hasta acá la pregunta: ¿quién pecó, él o sus padres, para que esta persona haya nacido ciega? Vamos a ir a Éxodo, dejen igualmente señalado Juan 9, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Y es de aquí donde, haciendo una mala interpretación del texto bíblico, los hebreos, y ahora particularmente los judíos, adjudicaban que las dolencias, incluso devenidas congénitamente, como este era el caso, eran producto del pecado. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 5, dice, bueno, está hablando de la adoración a los dioses, dice: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Y qué hacían los judíos? Bueno, se quedaban hasta ahí y no leían el versículo 6, aunque ellos no lo tenían dividido por versículos. Fíjense cómo continúa. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el principio más allá de la norma en este texto? Hay una contraposición que Moisés está haciendo acá, que en realidad es palabra de Dios. ¿Cuántas generaciones son maldecidas si los padres no obran bien? ¿Cuántos dice? 3, 4. ¿Cuántas son bendecidas si los padres obran bien? 1000. Entonces, ¿entiende cuál es el sentido? Claro, hoy, bueno, acá por ejemplo hay un médico y él podrá decir muy bien cuando, por ejemplo, los padres son adictos a alguna sustancia, si no hay probabilidades, altas probabilidades que sus hijos nazcan con alguna discapacidad. Equivocaciones de los padres pueden traer consecuencias en las generaciones. Y tenemos un aditamento más. Entonces tenemos acá que esta persona era culpable por algo que en realidad no lo era, por algún pecado que sus padres habían cometido, por eso Dios lo había castigado. Tenemos que nunca había ingresado al templo y falta algo más. En la cultura hebrea se creía literalmente que la salvación venía del santuario. Se había tergiversado esa idea, la idea, mejor dicho, de que Dios te puede salvar en cualquier lado, que no hace falta la iglesia. Abro paréntesis, no estoy haciendo referencia a que no hay que venir a la iglesia, no, hay que venir, es necesario. Cristo la fundó. Pero de allí a pensar que la iglesia salva, hay un trecho bastante grande que la Biblia no presenta. Y para esto vamos a leer un solo versículo que se encuentra en Isaías 2:3. Dice: muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob,
para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Sión era el monte donde había sido construido el templo. Ellos creían que literalmente del templo venía la salvación. De hecho, cuando Daniel oraba, en la famosa historia que Daniel ora 3 veces al día e irrumpe con ese mandamiento del rey, ¿qué era lo que hacía? Abría la ventana y por eso lo logran ver. Porque uno en realidad pasa por la casa de la gente y no se da cuenta qué es lo que está haciendo, a menos que tenga la ventana abierta. Hoy podríamos decir que lo publique o le esté transmitiendo por alguna red social. ¿Por qué abría la ventana Daniel para orar? Porque era la ventana en la cual miraban a Jerusalén, miraban a Sión. Porque de Sión viene la salvación según la cultura hebrea, que no era lo que Dios esperaba, porque si no era una religión más bien utilitarista. Bueno, algo de eso después vamos a hablar un poquito con respecto a la membresía de iglesia, a ver si nos interpela de esa forma, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo no estoy en la lista de miembros? No quiero que me borren. Miles de años después sigue sucediendo algo similar. Avanzamos con el texto. Vamos al versículo 3. Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Cuáles son los 2 libros que se escribieron primero? Que Moisés escribió primero. ¿Alguien sabe? ¿Génesis? No. Job. Uno podría decir, se cree incluso que Job fue escrito antes. Uno podría decir, bueno, ¿por qué estos 2 libros? Bueno, uno agarra solamente los 3 primeros capítulos del Génesis y se encuentra con el Dios creador, con el orden natural, que hoy está completamente desechado por el posmodernismo, con la institución de la familia, con los mandamientos, con el origen del mal, con el plan de salvación, todo en 3 capítulos. Si uno toma Job, capítulo 1, se encuentra con quién envía el mal al ser humano y quién está dispuesto a salvar al ser humano. El conflicto cósmico se ve allí. Y ante la pregunta de por qué hay mal en la tierra, por qué pasan desgracias naturales, por qué a un chico le pasan determinadas cuestiones, como por ejemplo habrán sabido del caso de Emily, que toda la iglesia ha estado orando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta bíblica es sencilla teóricamente, porque Dios tiene que demostrar de alguna manera cómo es vivir en un mundo con pecado y cómo es vivir en un mundo futuro con Cristo. Digo, la respuesta teórica es sencilla. Ahora, después eso hay que vivirlo, hay que experienciarlo. Es difícil responderle a alguien que nos viene a preguntar con este cuestionamiento. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y esto tiene una doble interpretación. Por un lado, se refería a Cristo, al Mesías literal. Iba a estar por poco tiempo. Sin embargo, la otra interpretación aplica a los tiempos actuales. ¿Cuánta luz queda en el mundo para que Cristo venga? Estamos viendo cómo las profecías se cumplen. En Mateo 24, Cristo dice, como en los días de Noé y de Lot, será los tiempos del fin antes de que venga otra vez. Y lo estamos viendo. Si uno ve las noticias, basta con prender la televisión o bucear por las redes sociales para encontrarse que todas las ideologías que hoy atacan a la Biblia tienen que ver con cómo se vivía en los tiempos de Lot y de Noé. Versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo
hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Pregunto, cuando a Jesús le bajan a esta persona paralítica del techo, ¿se acuerdan esa historia? Los amigos, 4 amigos, le rompen el techo a la casa de Pedro, de la casa de Pedro, lo bajan. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Tus pecados te son perdonados, le da la mano, levántate y anda. A la hija de Jairo, que había fallecido, ¿qué le dice? Talita Kumi, niña, a vos te digo, levántate. A la mujer con el flujo de sangre, ¿le dijo algo siquiera a Cristo? Bastó con que lo tocara. Pero acá vemos que unta barro y se lo coloca en los ojos y le dice: bueno, ahora andá y caminá 1200 metros, que era más o menos la distancia donde estaba el paralítico con respecto al estanque Siloé. Caminá. ¿Por qué? Uno se podría preguntar. Porque acá estaba en juego la salvación. ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la esperanza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y es a partir de la fe que nosotros obtenemos la salvación, que es por gracia. ¿Se dan cuenta que acá Cristo, más allá de curarlo, más allá de darle la vista, sensorialmente hablando, le quería dar la posibilidad de salvación? Porque la salvación no es por venir a la iglesia, la salvación no era por hacer un sacrificio, la salvación siempre fue y será por fe. Entonces, ir 1200 metros caminando al estanque de Siloé con barro en la cara era un acto de fe. Ahora, había 2 estanques particulares en Jerusalén. Uno era el estanque de Siloé y el otro era el estanque de Betesda. Sí, de Betesda. Y había un mito, una leyenda urbana. Y esa leyenda decía que cuando se movían las aguas, quería decir que un ángel había descendido y el primero que se estiraba en el estanque se sanaba. Imagínense a esta persona. Vamos a suponer que tenía unos 30 años. ¿Acaso durante 30 años no se habrá tirado o no se habrá disputado por tirarse a ese estanque? ¿O alguno de los dos o a los dos? ¿No lo habrán tirado sus padres a ver si se sanaba? Tratemos de pensar lo que pensaba. Estoy caminando al estanque. ¿Cómo voy a saber si el ángel está descendiendo en este momento? Si soy ciego, ¿qué me va a decir? Aparte hay tantas personas que están sufriendo que se van a tirar antes que yo. Fe era lo que demandaba Cristo. Y la última parte del versículo 7 dice: el ciego fue y se lavó y al volver veía. Me hace recordar a la historia de Naamán. ¿Se acuerdan? 7 veces sumergite y a la última recién sano. Ahora pregunto, ¿qué creen para ustedes que es mejor? ¿Qué creen que es mejor? ¿Haber nacido ciego o perder la vista? Voy a invitarlos a que levanten la mano. Levante la mano aquella persona que considere que es mejor haber nacido ciega. Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Y ahora levante la mano a quién cree que es mejor perder la vista. Está más o menos, hay muchos que se han abstenido de esto. Déjenme decirles que a una persona, no sé si han tenido diálogo con alguna persona que no ve, pero una persona que haya nacido ciega, con ceguera, en realidad se dice de esa manera, uno le dice: bueno, estamos viajando en auto. ¿Qué creen que se imagina? ¿Se imaginará lo mismo
que si yo les digo a ustedes, yo vine en moto hoy, y ustedes se imaginan una moto, porque han visto una moto. Pero una persona que nunca en su vida vio una moto, yo le digo una moto, le puedo dar un juguetito para que lo toque, se puede dar una idea, pero ¿sabrá con exactitud qué es una moto? No. En la escuela sabática, el maestro hablaba sobre el daltonismo y de estos lentes que le dan a los chicos que le permiten ver los colores. Un cambio paradigmático en su vida, le cambia la vida. Imagínense a esta persona, 30 años suponiendo, jugando, que no ve y de repente ve lo que es un árbol, las nubes, personas. Empieza a caminar, este era el estanque, estas eran las personas con las que hablaba, que me daban limosnas. Y camina. ¿Qué tenía que hacer una persona cuando se sanaba, según Levítico? Tenía que ir al sacerdote. El sacerdote, que era médico, tenía muchas funciones el sacerdote. Era médico entre ellas, evaluaba si se había ido la enfermedad y en todo caso tenía que ofrecer una ofrenda. Con la vista, ¿qué le había devuelto también Cristo? La esperanza de la salvación. Porque ahora podía ingresar al templo, ofrecer sacrificios, y si ofrecía sacrificios, podía interceder a alguien por él y él podía ser salvo. En la lógica hebrea. Versículo 8 en adelante. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Porque claro, no servían para otra cosa que para eso, más que para eso. Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús, fíjense que no lo conocía, simplemente había escuchado de él, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Y acá termina la primera parte de la historia. Pasamos a la segunda. Y vamos a ir viendo cómo se empieza a complejizar la historia de este hombre. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Y esto es un dato no menor, porque no dice cuando cura a esta persona con paraplejía que era un jueves, o a la persona del flujo de sangre que estaba saliendo del culto de oración un miércoles y entonces la curó, o a la hija de Jairo, estaba saliendo el domingo del club de conquistadores Jesús y la resucitó. No dice, sin embargo, acá sí dice que era sábado. ¿Por qué? Porque después de la vuelta de Babilonia, los judíos que habían sobrevivido dijeron, bueno, nos llevaron en cautiverio porque infringimos la ley. Correcto. Ok, vamos a hacer 613 leyes adicionales que nos impidan quebrantar la ley. Entonces hicieron una serie de leyes que se las llamó Mishnah. Entre esas leyes estaba prohibido escupir el suelo un día sábado, porque según la creencia, eso era sinónimo de regar la tierra, de cultivar la tierra. Versículo 15. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Me imagino a este hombre diciendo, bueno, ¿cuándo voy a ofrecer el corderito? ¿Cuándo se van a limpiar mis pecados? Porque nunca pude entrar al templo, a esta parte. Y de repente nos encontramos con un juicio que se está armando acá. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos.
Yo digo que es profeta, confesó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora veía, y hasta llamaron a sus padres. Se habrá golpeado la cabeza hace 2 días, le habrá subido la presión y eso puede ser. ¿Tendrá un glaucoma? ¿Será diabético? No creían que hubiera sido ciego. ¿Cuántas veces nosotros pasamos al lado de personas que no le prestamos atención? Esta persona era depositada por sus padres día a día en la puerta de la sinagoga y las personas pasaban, ingresaban a la iglesia y nadie se había dado cuenta de la existencia de ese hombre. Abrimos los ojos alrededor nuestro para ver quiénes nos rodean, quién está necesitado, brindamos ayuda, nos preocupamos. Elena dice que el método de Cristo era preocuparse por las personas, atender sus necesidades y luego le decía, ven y sígueme. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le damos la ofrenda? ¿Ponemos la ofrenda? ¿Le damos el dinero? ¿Le damos el paquete de harina? Y le decimos, bueno, vaya con Dios. Santiago dice, ¿de qué sirve decirle a alguien, voy a orar por Dios? Voy a orar por vos si no te doy ropa, si no te doy alimento. Versículo 18, llaman a sus padres. Versículo 19. Y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? El que dicen ustedes que nació ciego. Atención con esa pregunta. ¿Cómo es que ahora puede ver? Y ahora se viene la respuesta de los padres del año. Estas personas se llevan el premio a los padres del año. Sabemos que este es nuestro hijo. Bien, lo reconocen. Siempre hay que reconocer, los padres tienen que reconocer a sus hijos, por más que se estén mandando una macana. ¿Vieron en los negocios que dicen, si rompe el hijo, paga el padre? Hay que hacerse cargo. Y sabemos también que nació ciego. Bien, no lo niegan. Lo que no sabemos, versículo 21, es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Puede ser, porque probablemente los padres dejaban a su hijo allí pidiendo limosnas y ellos se iban a trabajar. Pero fíjense cómo continúa la historia. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y en este versículo hay un llamado a los padres, a la familia, a proteger los valores del cuidado mutuo, a proteger el significado, como lo presenta la Biblia, de la familia. Algo que hoy prácticamente se ha perdido, se ha roto. Yo soy docente y trabajo en 2 escuelas denominacionales cristianas. Y puedo decir fehacientemente que no hay familia. Lamentablemente, no hay familia. No hay familia que responda. La escuela es un lugar donde se deposita al chico. No hay quien responda por el hijo. No hay quien. El chico cae en un estado de desvalimiento. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Es decir, ellos decían, bueno, mi hijo ya está perdido por tener esta discapacidad. Pero si nosotros llegamos a confesar que Jesús es el Cristo, no podemos ingresar al templo. Y si no podemos ingresar al templo, no podemos ofrecer sacrificios, no hay nadie que interceda por nosotros, estamos perdidos. Fíjense la manera sádica en cómo los fariseos, los dirigentes de la iglesia de aquel entonces, manejaban la espiritualidad. La salvación era una cuestión de ideología, no de Dios. Versículo 24. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Yo me puse a pensar cuando leía esta historia y decía, si esta es la iglesia de Dios,
yo acá no quiero, no sé, ¿en dónde estoy metido? ¿Será que hay gente que viene acá a Villa Martelli y ve cómo es el relacionamiento humano y dice, bueno, si esta es la iglesia de Dios, yo no sé, no estoy tan seguro de querer pertenecer acá? ¿Será? En aquel entonces esto estaba pasando. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. A veces tratamos de encontrar palabras grandilocuentes, ayornar las predicaciones cuando vamos a las plazas, a los merenderos, cuando estamos en las calles o en alguna semana de evangelismo para presentar el mensaje. Pero muchas o la mayoría de las veces me animo a decir que el mensaje es muy sencillo de dar. Tal como le estaba dando esta persona que era iletrada, aletrada. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Y ahora empieza una contestación que es evidente que es inspiración del Espíritu Santo, porque una persona analfabeta como esta, dudo que pueda responder a esta altura. Dice, ¿es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron, el diácono, el pastor, los ancianos, las diaconisas, los dirigentes de la iglesia. Lo insultaron. Y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, le responde. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. ¿Qué le está diciendo acá? Ustedes que se la dan de dirigentes de iglesia, me parece que Dios no le habla a ustedes. Yo, que soy un humilde pecador, a mí sí me está hablando. Jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en el pecado, ¿vas a darnos lecciones? Vos, que todavía no te bautizaste, me vas a decir a mí cómo son las cosas. Vos, ¿dónde estabas cuando hicimos esto? ¿Cuántos estudios bíblicos diste? ¿Qué cargo de iglesia tenés? ¿Vos? ¿Hace cuánto que te bautizaste? ¿Me vas a decir a mí cómo son las cosas de la iglesia? Fíjense cómo 2000 años después la respuesta es muy similar que a veces podemos dar cuando alguien nos dice algo que no nos gusta dentro del ámbito eclesiástico. ¿Y cómo termina la segunda parte? Lo expulsaron. O sea, fíjense, la historia comienza con una persona sin esperanza. ¿Por qué? Porque era una impura. Nunca había ingresado a la iglesia. En la segunda parte, una vez curado, ingresa a la iglesia, esperanzado de recibir la salvación, pero se encuentra con una realidad que no era la que él pensaba. ¿Y cómo termina la segunda parte? Siendo expulsado. Es decir, nuevamente su esperanza de ser salvo se cae. Por lo menos ahora veía. Pero está perdido. Está en la misma condición, en el mismo estado que antes. Vamos a la tercera y última parte. Fíjense cómo comienza la tercera parte. ¿A quién vuelve a colocar en escena Juan en el relato? A Jesús. Leímos un montonazo de versículos donde Jesús intervino en 2 y desapareció. Y ahora vuelve a aparecer. Y la historia termina de la misma forma que como empieza. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo, ¿qué es lo que pasa? Jesús está allá, se entera y vuelve. Cuando Jesús nos da algo, nos regala algo, no nos lo da para que lo disfrutemos solo. Él quiere disfrutarlo con nosotros. Él nos da bendiciones para disfrutarlo con Él, con la iglesia. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Fíjense cómo a Cristo le sigue interesando como tema transversal la salvación. Lo otro es auxiliar, es anecdótico, es secundario. Importante, es importante, pero lo prioritario
es la salvación. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Sabemos que es una expresión para decir el Mesías. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Pocas veces Jesús se revela como el Mesías. Y acá se está revelando ante alguien que cruzó 2 palabras. No era su discípulo, no era su apóstol, no había predicado en su vida, excepto ahora sin querer queriendo. Sin embargo, Dios decide, como a la mujer samaritana en el pozo, revelarse como el Mesías, como Dios. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Fíjense cómo le tira abajo todo un paradigma. Años, siglos de pensar esto. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¡Pum! Y ahí termina. Y hoy, la verdad que no les traigo una super conclusión sobre el tema. Es sencillo lo que quiero reflexionar en este último minuto. ¿En dónde te encontrás? Es la primera pregunta que hoy te hago. ¿Estás más del lado del ciego de nacimiento o estás más del lado de las personas ciegas espirituales que ven, que hace años que venís a la iglesia, que estudiás la Biblia, pero que todavía te falta un reencuentro? Porque quizás te encontraste con Cristo, pero necesitas un reencuentro con Cristo. Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a la puerta y llama. Pero ¿quién es el que abre? El que está dentro, nosotros. Y es lo mismo que hizo con el ciego. Llamó, se declaró, y el ciego, ¿qué hizo? En realidad ahora evidente, ¿qué hizo? Se postró, lo adoró, lo reconoció. Y ya le dejó de importar si podía ingresar o no al templo, si otros decían que era salvo o no. Lo único que le importó fue ese reencuentro con Dios y la nueva vida que eso generó. Dios quiere religar. Religión quiere decir eso, volver a ligar algo que se perdió. Nuestras vidas con la de Él. Ojalá, por lo menos en esta semana, puedan pensar en esto, en cuál es la necesidad que tiene cada uno de ustedes con respecto a acercarse a Dios, y si necesitamos realmente del milagro de la vista para que seamos salvos nuevamente. Pablo dice que la salvación es hoy, comienza aquí y ahora. Los invito a orar para terminar. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias porque podemos abrir la Biblia este sábado. Gracias porque nos hablas a través de ella, a través de esta historia. Gracias porque estás dispuesto a salvarnos, porque es lo que realmente importa a pesar de todo. Sin embargo, también te importa las pequeñas cosas de la vida, que nosotros seamos felices, que podamos pasar una vida de bienestar a tu lado. Te pedimos que nos des esa vida en abundancia que prometiste, que bendigas a esta iglesia, que nos bendigas en esta semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Espero que les haya gustado el mensaje de esta mañana, que sea de bendición para todos ustedes, que algo de lo dicho anteriormente haya quedado resonando en sus pensamientos. Además, los invito a que se puedan suscribir al canal, que puedan dejar comentarios, inquietudes, dudas, y recuerden que la Iglesia Adventista es una familia.